Hey colega, ¿quieres ir ahorrando ya? ¿Buscas pagar menos por tus videojuegos? Hasta 6 millones de personas ya estamos ahorrando un montón en nuestros videojuegos de acción, deportes y RPG favoritos gracias a Eneba. De hecho, podéis descargar su aplicación o entrar en la página web porque está disponible tanto en España como en Latinoamérica. Empieza a ahorrar ya entrando en los links de la descripción. Buenas, estamos aquí, mi colega Donkey Kong y yo, pensando cómo voy a enfocar los temas que tenemos que abordar en este vídeo, porque sí, hay algunas novedades relacionadas con videojuegos como tal y luego otras relacionadas un poco con temas de industria. Hablamos de una nueva videoconsola que podría tener lugar dentro de quizás no demasiado tiempo, y también tenemos espacio, por supuesto, para hablar de las últimas declaraciones del principal líder que tiene Microsoft, la compañía que está detrás de Xbox. Y no os va a gustar. No os va a gustar absolutamente nada lo que tengo que decir aquí, pero bueno, vamos a comentar sobre eso y por supuesto quiero invitaros a que veáis el directo que hicimos ayer por la tarde, viendo un poco todos los últimos anuncios que hubo acerca de videojuegos independientes que salen durante los próximos tiempos en esta maravillosa y estupenda industria, por supuesto, en cuanto a creadores, y eso no tengo ninguna clase de queja porque estamos en algunos de los mejores años de la historia, pero en fin, vamos al lío. ¿Qué os parece si os digo que a muchos de esos videojuegos podréis jugar a través de una plataforma de sobremesa creada por Valve? Ya sabéis, la compañía que está detrás de Steam. ¿Y todo esto a qué viene? Pues ya sabéis que en el pasado la compañía había trabajado en un soporte de sobremesa. La cuestión es que quizá o fueron demasiado pronto o no lo hicieron bien. Puede que las dos cosas. Eso no terminó de funcionar, pero ahora estamos en una etapa completamente distinta. Tenemos una máquina portátil llamada Steam Deck que ha tenido a su vez muy buena acogida. Una máquina, una plataforma que en este caso básicamente es como un PC con un sistema operativo dedicado al mundo de los videojuegos y que la verdad pues ha cuajado muy bien dentro del público, teniendo en cuenta que la única posibilidad de comprarla suele ser a través de la tienda oficial, y en ese aspecto pues llegar a las cifras que ha llegado sin básicamente publicidad, marketing o ese tipo de cosas tiene la verdad mucho mérito. Pues bueno, la cuestión es que en los últimos días, últimas semanas se están viendo movimientos bastante extraños en este sentido, porque todo el mundo tiene claro que habrá una sucesora de la Steam Deck, todo el mundo tiene claro que habrá otra máquina portátil. Pero las últimas ofertas de trabajo que ha puesto la compañía, digamos que van enfocadas a más cosas. La última reza es lo siguiente: durante los últimos años Valve se ha dedicado a desarrollar software que ofrece experiencia de juegos extraordinarias. Últimamente hemos estado desarrollando hardware para llevar esas experiencias al siguiente nivel, y tú puedes ser clave para lograrlo. Únete a nuestro equipo altamente motivado que se encarga del diseño, prototipado, pruebas y producción de hardware en una amplia gama de plataformas. Claro, ya empieza a hablar en plural, ya empieza a hablar de dispositivos variados desarrollados y creados por la propia compañía. Y aquí pues nos cabe el rumor que viene acechando desde hace ya muchos meses. Una plataforma de sobremesa. Incido que esto, al fin y al cabo, viene rumoreándose desde hace mucho tiempo. Se han encontrado incluso diferentes pruebas, digamos incluso la búsqueda de componentes para desarrollar un soporte completamente distinto al portátil que ya tienen en el mercado. Es decir, se sabe que están trabajando en otra cosa. Cierto es que también cabe la posibilidad de que se trate de una gafas de realidad virtual, aunque es una posibilidad muy ínfima. Digamos que no casa con lo que buscan estas ofertas de trabajo, de ofrecer experiencias que vayan al siguiente nivel y todo ese tipo de cosas, porque incido, ya tienen ese producto en el mercado. Puedes mejorarlo y puedes sacar nuevas versiones, por supuesto, pero digamos que aquí lo que se está trabajando es en otra cosa, o al menos la idea de fondo está ahí. Las pruebas parece que se están realizando, y lo dicho, si sumamos estas últimas ofertas de trabajo que se han publicado, pues todo casa con que están intentando buscar una nueva competidora en el mercado de las consolas. Y a ver, quiero dejar claro una cosa. Cuando hablo de una nueva competidora con este tipo de máquinas, no vengo a decir una consola, plataforma que venga a quitarle el trono a nadie. Me refiero,
Valve o Steam, si lo preferís, cuando sacan la portátil, cuando sacan la Steam Deck, ellos no pretenden, digamos, competir contra Nintendo en el sentido más estricto de intentar quitarle el mercado. No, sino que están buscando a ese público al que le gustan las plataformas portátiles y ofrecerle una experiencia similar donde tenga acceso a todo el catálogo. Porque tú en Nintendo Switch ahora tienes acceso a más videojuegos de múltiples compañías que antes. Están llegando más desarrolladoras que la generación pasada. Eso es un hecho no opinable. La cuestión es que obviamente no tienes todo el mercado. En Steam sí. Y hay mucha gente que tiene su biblioteca hecha en Steam y precisamente lo que quiere es una experiencia de consola, una experiencia sencilla y en este caso portátil. Claro, luego está la clásica experiencia de salón, la experiencia de sobremesa. Es ahí donde seguramente también se van a querer meter porque ahora en el mercado de las videoconsolas hay un pequeño hueco, una pequeña brecha que se va a abrir, que es la de Xbox. Xbox de cara a la próxima generación, ¿qué es lo que ha comentado? Que ellos van a desarrollar una plataforma de consola muy premium, es decir, una plataforma cara, una plataforma que seguramente nos vamos a comprar unos pocos, no va a ser algo mayoritario significativamente superior al resto de sistemas en el sentido comercial, me refiero que no va a vender muchos sistemas, es a lo que voy. Claro, hay un espacio ahí que se tiene que ocupar, porque hay mucha gente que no está dispuesta a irse a la tienda de PlayStation teniendo en cuenta que las ofertas son las que son, que dependes casi del formato físico y te están haciendo el empuje hacia lo digital como todas las demás, y en el caso de Nintendo pues lo que he comentado, no es una consola de alta potencia, es una consola que tiene lo suficiente para rendir en portátil, que es un poco el objetivo final, esa experiencia, y bueno, ahí donde quiere aparecer Valve. Ellos no buscan, digamos, destruir al mercado competidor, ellos simplemente buscan esos espacios que se van quedando en esos mercados. Hay un espacio del mercado portátil que necesita un poco de vidilla, ahí es donde entra la Steam Deck, que repito, vende bastante teniendo en cuenta que no tiene marketing ni publicidad y que literalmente te tienes que ceñir a su tienda. Y luego pues en el mercado de consolas tradicionales, pues hombre, en vista de que hay muchas compañías de que van a desarrollar PCs que tienen forma de consola, pues ellos posiblemente también quieran buscar ese sistema. Y debo decir que me parece sobre todo interesante porque el sistema operativo de la Steam Deck trasladado a un soporte de sobremesa, es decir, con algo más de potencia, sería muy interesante, sobre todo porque es un sistema operativo que le da como 20 patadas a Windows en cuanto a rendimiento. Eso es así, simplemente tenéis que hacer las comprobaciones con sistemas de potencia similar, pero en fin, ya lo iremos comentando cuando haya algo. Antes de pasar al siguiente tema, tengo que hablaros de novedades y actualizaciones que tenemos acerca de un par de videojuegos. El primero de ellos es el que estáis viendo en pantalla, Stray. El título protagonizado por este gato que nos lleva pues a un universo futurista, bastante distópico, todo se ha dicho, un videojuego independiente que se lanzó hace ya varios años y que de hecho a mí la verdad que me pareció bastante entretenido, aunque quizá algo sobrevalorado, pero no por ello, repito, un videojuego menor. La verdad que es un título bastante entrañable, todo se ha dicho. En fin, ¿qué tenemos sobre esto? Pues que el videojuego, según se ha filtrado, volverá a PlayStation Plus. El servicio de suscripción de PlayStation va a recibir este videojuego durante el próximo mes de noviembre, concretamente el día 4, que será cuando se anuncien los nuevos videojuegos que llegarán al nivel más básico de todos, es decir, será uno de esos videojuegos que puedas reclamar y quedarte en la biblioteca si no lo tenías antes porque ya pasó por esta suscripción en un origen, pero bueno, lo dejo por ahí como pequeño detalle. Pero el videojuego independiente más importante del año 2022 no fue el juego del gato, fue este título que estáis viendo en pantalla. Se trata de Vampire Survivors. Y esto no lo digo por decir, es que a partir de que se lanza este videojuego no hemos parado de ver 40.000 videojuegos clónicos de este tipo, es decir, videojuegos que son básicamente idénticos, que son básicamente lo mismo una y otra vez. Y bueno, pues ha creado una tendencia brutal en la industria del videojuego, ha dejado una huella imborrable. La cuestión es que este videojuego se junta con otro título que dejó también una huella bastante imborrable, Balatro, el videojuego de cartas, que el año pasado de hecho ya tuvo una colaboración con este videojuego, con una tematización de cartas muy curiosa, pero ahora sucede a la inversa. Ahora dentro de Vampire Survivors podremos encontrar a los diferentes personajes que nos aparecen en el jueguito de cartas, básicamente al bufón que tenemos en portada, así como también algunos de los jefes que te encuentras. Cosas un poco de ese estilo, como también ciertas habilidades. Habilidades que van a ir también haciendo las multiplicaciones y demás que suceden en el otro videojuego y en fin, una auténtica pasada lo que nos ofrece.
Esta actualización, por cierto, será completamente gratuita, ¿vale? En el PC ya la tenéis disponible, al menos ahí ya he comprobado que estaban los logros añadidos, que también se van a traducir en trofeos para PlayStation, pero en el mundo de las consolas va a llegar un poco más tarde, concretamente lo hará el próximo día 31 de octubre, vamos, pasado mañana, lo tenemos dentro de poquito. ¿Qué es lo que sucede? Pues el tema de los verificados, ¿vale? También está un poco el tema de que ahí a veces para registrar las licencias tardan un poquito más, pero en fin, para acceder a este contenido es muy sencillo, simplemente tenéis que ir al nivel del videojuego base llamado Mungolov, ahí vais al mercader especial que os encontráis siempre y podéis encontrarlo para comprarle un determinado objeto que os dará acceso a todo este contenido. Una pasada lo que sigue creciendo este videojuego y lo mejor es que nos han dicho que habrá muchas más cosas. Y ahora vamos con la parte calentita del vídeo. Vamos con las palabras que ha dejado caer el máximo ejecutivo de Microsoft, el señor Nadella. Al fin y al cabo es la empresa que hay detrás de la marca Xbox. Y ha comentado que para ellos la competencia de los videojuegos no está en otras videoconsolas, como puede ser PlayStation o Nintendo, sino que esa competencia se encuentra en las aplicaciones de vídeos cortos, como por ejemplo TikTok. Ha dicho eso. Ha dicho eso. Y esto pues de hecho coincide con las palabras que hace poco dio también el máximo ejecutivo que se dedica o que se supone que lleva los estudios de Xbox, ¿vale? Los estudios de videojuegos, quiero decir. Con lo cual esto ya veo que no es una opinión desacertada y aislada, sino que esto más bien es un mensaje que se está dando a nivel institucional por parte de la compañía, que quieren que sea el camino a seguir. Mirad, hay una parte de este mensaje que puedo llegar a entender, en el sentido de que sí, tú me hablas de sistemas de entretenimiento si quieres que la gente ocupe su tiempo en videojuegos en lugar de estar viendo vídeos en dispositivos móviles. Al fin y al cabo es lo que decimos siempre, luchar por el tiempo del usuario, ¿no? Es un poco el objetivo final que se suele tener por parte de cualquier compañía, sea o no fabricante de consolas, es decir, siempre se lucha porque tú estés jugando a sus videojuegos, vale, me parece perfecto, pero vamos a ver, si tú quieres competir con aplicaciones de vídeos cortos, tendrás que crear una aplicación de vídeos cortos. O sea, yo sí no estoy jugando videojuegos y estoy viendo vídeos cortos es porque en ese momento no me apetece jugar a videojuegos. A mí el que Halo salga en PlayStation 5 no me va a empujar a dejar de ver vídeos cortos si me apetece verlos. Igual que la gente que a lo mejor me está viendo hoy aquí en este vídeo. Es decir, si me está viendo es porque en este momento a lo mejor no le interesa estar concentrado en un videojuego, le interesa pues tener un entretenimiento pasivo, escuchar a alguien comentar un poco de actualidad, pues eso es a lo que voy, ¿no? Esta gente es que la veo completamente alejada del jugador. Se han alejado de una manera radical durante los últimos tiempos. Es lo que vengo comentando desde hace mucho. Cuando entran los corporativos a tomar el mando de esta clase de empresas, se acabó para nosotros los jugadores, pero se acabó para siempre, es decir, adiós. ¿Qué pasó hace no mucho en PlayStation? Que muchos de esos jugadores empezaron a ver cómo intentaban hacer calar el mensaje de que era muy importante sacar videojuegos como servicio y que era muy importante llevar sus videojuegos a PC. Claro, el jugador de PlayStation no estaba contento con eso, porque ellos quieren que les lleve las experiencias que les han llevado siempre, ¿no? Y pues sentirse privilegiados porque llegan videojuegos de alta calidad y todo ese tipo de cosas. ¿Y eso por qué sucede ahora también en PlayStation y está sucediendo en muchas compañías? Pues porque han entrado corporativos, han entrado gente que no sabe ni sujetar un mando. No saben muchas veces ni lo que tienen entre manos, no saben cómo es el producto, simplemente saben que es industria de entretenimiento. Ellos dicen, vale, aquí nosotros venimos a hacer números, nosotros venimos a hacer dinero. Tú a Nadella, que es este señor del que estamos hablando, o al señor Totoki, no le expliques lo que es un videojuego de bueno, no. A él explícale cómo ese producto, ese videojuego va a hacer dinero. Eso es lo que le tienes que explicar a esas personas y de verdad, el jugador cada día está perdiendo más. Cada día que pasa está perdiendo mucho más con estas compañías y al final pues por eso están ganando tanto peso los independientes, porque todavía siguen siendo cercanos al jugador en ese aspecto. Y es una pena, la verdad, es una pena la distancia que están tomando y esta clase de mensajes que están, para mi gusto, completamente fuera de lugar. Pero bueno, es lo que opino, es lo que pienso. ¿Vosotros qué? De hecho, para finalizar os comento que esta misma persona, el señor Nadella, ha comentado que ellos
quieren hacer un trabajo innovador en el sistema, tanto de consola como en el PC. Y dice que es curioso que la gente piense que son cosas diferentes. Es decir, en su cabeza, para él, es lo mismo una videoconsola que un PC. Pues hombre, supongo que entiendo o quiero pensar que esto se refiere a su próximo dispositivo, que su próxima plataforma va a ser algo que une las dos cosas. Al final, todo esto últimamente es lo que vengo diciendo de que hay mucho mensaje institucional por parte de la compañía de adelantarnos esto. Es como si el anuncio fuera cada vez más inminente. A mí la verdad que ya me empieza a sonar demasiado fuerte que casi todos los directivos de Microsoft o Xbox estén haciendo tanto hincapié en lo de consola y PC. Es como si, pues lo dicho, estuvieran a punto de anunciar algo y nos lo estuvieran adelantando por si acaso para que la gente sepa lo que hay. En fin, lo mismo hasta tenemos noticias de aquí a final de año. ¿Quién sabe? Para ir cerrando, os comento que también hay una colaboración estrecha dentro de la industria bastante peculiar, y es que la compañía Netflix ayer anunció que se asociaba con Dontnod. Ya sabéis, la compañía que ha desarrollado videojuegos como puede ser Vanishers. Ayer anunciaron un nuevo videojuego, también son los del Life is Strange. En fin, pues parece que están trabajando en una licencia muy popular. Y aquí pues la gente tiene que sentarse a pensar un poquito, porque, a ver, cuando se anuncia esto, muchos pensaban que iban a hacer pues una secuela de alguno de los videojuegos que previamente había hecho esta desarrolladora. No, los contrata Netflix, así que pensad en licencias de Netflix. Y licencias que tengan un poco el corte de videojuegos que suele hacer esta gente, corte narrativo, ¿vale? Que quizá tenga algún elemento de acción y tal, pero que no sea tan importante. Ahí es donde entran, por ejemplo, el juego del calamar, entra Stranger Things o, por ejemplo, La Casa de Papel. Hay un montón de licencias que tiene Netflix que serían bastante interesantes, pero como nos dicen que es popular e importante, pues ahí ya nos queda que pensar en lo más alto que tiene esta gente. Y la verdad, me resultaría muy interesante porque esta desarrolladora es muy buena. Te hace videojuegos un poco de todo tipo, no tienen, digamos, limitación ni tienen un registro cerrado a cierto tipo de juegos, sino que sacan un montón de variedad y, hombre, mira, pues a nivel narrativo también se manejan muy bien, hay que decirlo. Así que veremos qué proyecto es el que tienen entre manos, porque el anuncio es reciente, así que para ese videojuego seguramente quede un tiempo. Pero en la caja de comentarios me gustaría que me dejaseis vuestras opiniones acerca de esto y todos los demás temas que hemos abordado en este vídeo, y por supuesto, y como siempre, os invito a que disfrutéis mucho de los videojuegos. Un saludo.